Iglesia Cristiana El Resplandor de Su Gloria te da la bienvenida. En un momento estaremos en nuestro estudio bíblico. Buenas noches. Dios les bendiga en esta hora. Es un tiempo maravilloso que Dios nos permite para escudriñar su palabra. Sean bienvenidos todos. Así como está, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes en esta noche. Agradecerle a Dios por su compañía con nosotros. Agradecerle a Dios por la presencia de su Espíritu Santo en medio de nosotros. Y podemos venir al Padre confiadamente y hablar con Él. Desahogarnos delante de Él. Decirle a Dios todo lo que sentimos, todo lo que hay dentro de nuestro corazón, todas esas angustias. Decirle a Dios cómo nos sentimos tristes, o cansados, o fatigados, o alegres. Es un lindo momento donde podemos hablar con Dios. Por eso en esta hora le voy a invitar a todos y aquellos que han entrado ya, que desde ya incline su cabeza y comencemos a hablar con Dios. Dios está ahí. Él lo ha prometido que donde dos o tres estén, ahí está. Padre, gracias por tu presencia en esta hora. Gracias porque tú eres tan bueno, tan maravilloso, Señor. Porque aunque quizá estemos afligidos o cansados, o quizá estemos tristes o alegres, Señor, tú estás ahí. Hoy quiero pedirte, Señor, por cada una de las familias que están entrando a la red. Quiero darte gracias por cada uno de ellos. Permite, Espíritu Santo, que hoy tu palabra nos ministre. Porque lo más importante eres tú, Señor. Oh, gracias, Espíritu de Dios, por cada una de las familias, por cada hijo, por el esposo, por la esposa, por el suegro, la suegra. Gracias, Señor, por ese yerno, Señor. Gracias, Señor, por la nuera, quien los tenga, Señor. Padre, en esta hora, muchas gracias por tu presencia. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Y que, Señor, si hay cansancio hoy, por favor, darnos nuevas fuerzas. Señor, si hay tristeza, llénanos de gozo. Señor, si hay enfermedad, sánanos en esta hora, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, glorificamos tu nombre y enalzamos tu nombre, Señor, en esta hora. Padre, gracias por ese oyente. Gracias por el que nos ve a través de la red. Ministrale en esta hora con tu presencia, Señor. Derrama de tu presencia en cada corazón. Gracias porque, Señor, hemos tenido testimonio, Señor, de que tú respondes la oración. Gracias porque tocaste el cuerpo de Janet, Señor. Gracias porque trajiste respuesta, Señor, y seguridad y paz, Señor, a los que salieron a trabajar. Padre, gracias porque tú nos muestras tu amor, Señor, cada segundo de nuestra vida. Padre, hoy igualmente quiero presentar a los que están cansados, a los que están fatigados, a los que están tristes, a los que están, Señor, que se sienten acarralados. Yo te presento a cada uno de ellos y te pido que tu gracia, tu amor y tu misericordia se revele en el corazón de cada uno. Que el gozo de la salvación llegue en el corazón de cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias porque tú eres real, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Recibe toda la honra y la gloria.
Recíbela, Señor. En tu amor, en tu misericordia lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos. Hoy queremos tratar un tema bien interesante y seguramente usted sabe mucho de este tema, pero a veces Dios permite que traernos un repaso para que nos afiancemos más y más en las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Yo no sé si en este tiempo de cuarentena en la que hemos pasado, usted tenga unos planes, tenga unos sueños, tenga algunos proyectos, que algo que le haya dejado esta cuarentena. Usted dice, oiga, yo pienso hacer esto, pienso visualizarme así, o simplemente usted está esperando que pase el tiempo y seguir la cotidianidad. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos en proyectos. Pero esto nunca se va a hacer realidad, sea lo uno o sea lo otro, si al menos nosotros no vamos a Dios y le pedimos a Dios que nos dé entendimiento de cómo orar. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo orar con entendimiento? Porque a veces hacemos oraciones vanas que no sirven para nada. A veces nos acostumbramos a un ritual de oración, el cual la Biblia dice que creen que por su palabrería serán oídos. Entonces, hablar con Dios, porque usted puede decir es que hablar con Dios es orar y eso es real. Pero cuando uno va a hablar con Dios, tiene que orar con entendimiento, tiene que hablar con sabiduría, tiene que hablar con conocimiento. Porque no podemos ir con torpezas delante de Dios a pedir lo que no conviene. Por eso hoy vamos a mirar, y quiero llevarlo a dos pasajes bíblicos. El primero está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 15, y dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire lo que comienza el apóstol Pablo a decir. Yo tengo que orar en el Espíritu, pero tengo que hacerlo con entendimiento. Yo tengo que cantar en el Espíritu, pero tengo que cantar con entendimiento. El mismo apóstol Pablo hace referencia de que el ser humano está capacitado para orar con entendimiento. Pero el orar con entendimiento también le es necesario orar en el Espíritu. Porque nosotros no sabemos pedir lo que conviene. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles y pide al Padre conforme a la voluntad del Padre. Pide al Padre lo que conviene. Y por eso es necesario que usted y yo, que somos espirituales, oremos en el Espíritu. Pero que oremos con entendimiento también. Son las dos fases de una oración. Los dos modelos de los cuales nosotros a veces ni teníamos entendido. Por eso, para poder desarrollar este tema, quiero llevarlos a lo que hizo el apóstol Pablo y cómo él oró con entendimiento. Pero cómo él oró en el Espíritu. Vayamos al capítulo, ya le digo, permítame un segundo, capítulo 1 de la carta a los Romanos, capítulo 1 a los Romanos, y vamos a leer el versículo 9 al 13. Versículos del 9 al 13.
Dice la palabra del Señor así. Romanos capítulo 1, 9 al 13, para el que está llegando. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Nótese que el apóstol Pablo comienza diciendo, testigo es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, y de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Porque hay que orar en el espíritu, pero también hay que tener entendimiento de lo que uno está orando. Y sigue diciendo la palabra, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, escuche no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Hasta ahí. Si vamos a hablar de entendimiento, y si usted y yo analizamos el pasaje de Romanos 1, del 9 al 13, vamos a mirar los elementos de una oración con entendimiento. Si usted tiene un papel, un esfero, anótelos. ¿Cuáles son los elementos de una oración con entendimiento? Porque no todas las oraciones llegan a Dios. La Biblia dice que hay unas oraciones que son repetitivas y que Dios ni se entera de ellas. Hay otras oraciones que nunca van a tener una respuesta porque pedimos mal. Entonces eso quiere decir que tenemos que ser muy sabios, muy entendidos a la hora de hablar con Dios. Amén. Número 1. ¿Cómo fue la oración de Pablo? ¿O cuáles fueron los pasos o los elementos que utilizó Pablo en su oración? Lo primero que Pablo muestra aquí es que él persiste en la oración. En el versículo 9 dice que Pablo quería ir a Roma a compartir allí el mensaje de Jesús. Entonces ora sin cesar por ese sueño. Ese era un sueño de fe. Era algo que él anhelaba. Oiga, yo quiero ir a Roma a predicar el evangelio. Y él lo tomó en su corazón. Entonces él empezó con persistencia delante de Dios a hablarle al Señor una y otra vez. Yo no sé cuántas veces oró Pablo. Yo no sé cuántas veces usted ha orado por una misma cosa. Y quizá ha derramado muchas lágrimas. Pero yo le invito a que siga persistiendo. Porque por ahí dicen que el que persiste, eso que dijo usted, alcanza. Por eso es necesario, y Pablo estaba así. Era un sueño de fe que él tenía. Lo hacía de día y de noche y a toda hora. No desfallecía en pedir eso, en que ese sueño de fe se cumpliera. Quizás vamos a salir rápido de la pandemia y ya tenemos otra visualidad, otros proyectos, otras cosas, pero eso no va a ser posible si nosotros no persistimos delante de Dios y le colocamos la petición.
Pablo intentó una y otra vez ir a Roma y no podía. En el mundo material hay muchas cosas que se logran por la persistencia. Así también en el mundo espiritual. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No sin cesar, sino sin cesar. Enseña que hay que persistir. Hay que persistir en la oración. Una y otra vez hasta que alcancemos el resultado. Hasta que logremos el objetivo. Hasta que podamos hacer realidad el sueño. Por eso este es un tiempo maravilloso que usted y yo podemos aprovechar orando. Entonces el primer elemento que Pablo activa aquí para hacer una oración con entendimiento es que su oración es persistente. Número 2. En el versículo 10 dice la palabra de Dios, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Cuál es el segundo elemento? Dígale que está al lado, hay que rogar. Entonces, el segundo elemento es rogar. ¿Y a quién se le ruega? A Dios. A veces nosotros le rogamos a la esposa, le rogamos a los hijos, le rogamos al uno, le rogamos al otro, pero no le rogamos a Dios. Ahora, Pablo oró con ruego para que Dios de alguna manera le permitiera tener el propósito de ir a Roma. Rogar mide la seriedad de la oración. Cuando una persona es seria en la oración y cuando una persona es seria en su petición, entonces tiene que rogar para que Dios se dé cuenta que sí está el anhelo ahí en el corazón. Que no es por el sentimiento o por la culpa o por la necesidad que tenga, sino que es esa su pasión. Y como quiere cumplir ese sueño, por eso es que hay que rogar delante de Dios. Tenemos que rogarle al Señor que nos libre de este tiempo de prueba. Tenemos que rogarle a Dios con todo nuestro corazón que nos ayude en este momento. Hay que rogar. Hay que rogar. No son palabras, es la vida misma puesta ante la presencia de Dios. No son las palabrerías que usted y yo vayamos a decirle al Señor. No es la oración ya predicha. No. A Dios no le interesa la cantidad de palabras. Es que usted y yo vayamos con un corazón sincero, contrito, humillado delante de su presencia. Porque Dios no desprecia un corazón así. Y cuando Dios ve un corazón así, concede las peticiones del corazón. Las concede. Por eso es necesario que usted y yo aprendamos a rogar. Y en ese rogar, por lo general, vienen las lágrimas. Por lo general, cambiamos nuestra postura. Por lo general, nos ponemos de rodillas. Por lo general, gemimos y clamamos a Dios de lo profundo del corazón. Eso es orar. Eso es rogar. No es una oración por hacer una oración. Porque el común de la gente hace unas oraciones. Es más, ya las tienen escritas. Se las saben de memoria. Pero Dios ni siquiera se da por enterado de ese tipo de oración. Entonces recordemos
que los elementos de una oración con entendimiento, el número 1 es la persistencia, el número 2 es ruego. El número 3, versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Mire lo que dice el apóstol, porque deseo veros. Tenía un propósito. Toda oración con entendimiento tiene que tener un propósito. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero pedir? ¿Cómo lo quiero pedir? Toda oración tiene que tener un propósito. El propósito de Pablo era sano y acorde al deseo de Dios. Escuche, toda oración que se haga con entendimiento tiene que ser con un propósito sano y que sea bajo la voluntad de Dios. Cuando usted ora por alguna persona que está enferma, ¿es sano orar por ella? Claro que sí. ¿Ha orado por esas personas? Claro que sí. ¿Y cuál es el anhelo suyo y mío? Que se sane. ¿No es cierto? Padre, por favor, pon la mano sobre esa persona que está enferma. Ese es nuestro anhelo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque a veces Dios permite que el hombre sea tocado en su cuerpo físicamente para que pueda ser salvo. ¿Me hago entender? Entonces, una oración con entendimiento tenemos que hacerla bien. Y tenemos que decirle, Padre, yo te pido por favor que sanes a fulano de tal, pero por encima de eso, haz tu perfecta voluntad. Eso es una oración con entendimiento. Dios es soberano y Él decide a quién sana, cómo lo sana, si lo quiere sanar. Porque si Dios ha decretado tocar el cuerpo porque ha sido muy rebelde, porque no ha entendido de alguna forma, entonces Dios dice, nos tocó con vara, y a veces permite que el cuerpo sea tocado para que el alma se salve. Entonces tenemos que aprender que toda oración tiene un propósito. ¿Sí? ¿Por qué pido o para qué pido trabajo? ¿Para qué quiero plata? ¿Para qué quiero salud? ¿Para qué quiero casar? ¿Cuál es el propósito de tener un carro? ¿Cuál es el propósito de tener una casa? Tengo que saber cuál es ese propósito. Porque a veces le decimos, Señor, danos un carro, y el Señor dice, listo, nos puede dar un carro de juguete. ¿Ve? Entonces tiene que tener un propósito nuestra oración. Recordemos las tres. Número 1, tiene que tener persistencia. Número 2, ruego. Número 3, un propósito. Pablo tenía el propósito. ¿Y cuál era el propósito de Pablo? Ir a Roma a predicar el evangelio. ¿Ve? Ir a Roma a predicar el evangelio. Toda oración con entendimiento tiene que tener un propósito. Hubo un tiempo que yo y la mayoría de gente, por lo general, cuando conoce al Señor, empieza a decir, Señor, yo quiero ir a todas las naciones a predicar el evangelio. Pero a veces ni siquiera comenzamos con la casa, ni con los vecinos. Pero nosotros decimos, queremos ir al mundo. Pues hoy Dios lo está haciendo realidad. Porque a través de los medios de comunicación estamos predicando a todo el mundo. ¿Ve? Uno tiene que tener ese propósito. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a otro país? ¿Para conseguir dinero? ¿Para conseguir el novio o la novia? ¿Para capacitarme?
¿Para qué quiero una casa? ¿Para dejar de pagar arriendo? Hay que buscar el propósito de las cosas. Número 4. Versículo 13. Dice la palabra del Señor: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los de Pablo. Era ir a predicar. Pero dice que lo intentó una y lo intentó dos y lo intentó varias veces, pero siempre era estorbado. Entonces, ¿qué necesitamos para una oración con entendimiento? Número 1, persistencia. Número 2, ruego. Número 3, propósito. Y número 4, discernimiento. Aquí es donde entra la oración en el Espíritu. Aquí es donde entra la obra majestuosa del Espíritu Santo. Aquí es donde le podemos decir al Espíritu Santo: por favor, pide como conviene, porque no lo sé hacer. Aquí es donde viene el Espíritu Santo y le da a uno discernimiento de lo que está sucediendo y el por qué mi oración no ha sido contestada. El por qué no he podido en este caso ir a Roma. Y Dios le mostró que había sido estorbado, porque no era el tiempo, porque su vida corría peligro en ese momento, porque no le convenía a ese muchacho, no le convenía a esa niña, no le convenía ese trabajo, aunque lo anhelaras. No le convenía de ninguna forma a Pablo ir a Roma en ese momento. Y él oraba, y él rogaba, y él persistía, y él tenía un propósito, pero necesitaba tener discernimiento para mirar qué era lo que estaba sucediendo. A veces usted y yo oramos y no sabemos lo que se mueve en el mundo espiritual. ¿Ve? Y a veces el enemigo está tratando de que su oración no suba al cielo. Pero no tenemos discernimiento para captar ese momento y poder reprender la obra del enemigo. Por eso muchas veces usted dice: es que Dios no me escucha. Realmente sí, Dios lo escucha. Pero el enemigo ha metido su mano para que no llegue esa oración a la presencia de Dios. Hay que tener discernimiento cuando hablamos con Dios. Señor, es que voy a hacer esto. ¿Será que me conviene o no me conviene? Señor, voy a decir esto. ¿Me conviene o no me conviene? Por eso es importante que antes de que uno muchas veces dé una respuesta, uno tiene que ir y hablar con Dios y decirle: Dios, ¿qué hago? Y Dios en su amor, en su misericordia, le empieza a traer discernimiento y a decirle: haz esto así. Uno dirigido por el Señor, todas las cosas le van a salir a bien. Así no le guste a uno. Así es Dios. Por eso Pablo empieza a decir: Señor, ¿qué está pasando? Y entonces Dios le muestra que estaba siendo estorbado. Eso es lo que dice la palabra. Versículo 13. Dice: hasta ahora he sido estorbado. O sea, no se me ha permitido. Dios no lo ha permitido por amor a Pablo. Y muchas cosas que usted y yo hemos pedido no se nos han dado porque Dios nos ama y nos quiere prevenir de cosas que después vamos a lamentar. Por eso hay que ponerle atención a Dios. Y para usted, jovencita, que dice que no puede vivir sin ese hombre, tenga cuidado, porque si Dios le está diciendo que no le conviene, es mejor
que haga caso, porque el Espíritu de Dios le trae discernimiento en esta hora, porque Él le va a favorecer de cosas tremendas más adelante. Escuche esta palabra. Número 4. Discernimiento. Entonces, saquemos una conclusión. Hay que orar en el Espíritu, pero con entendimiento. Y hay que hacerlo de la forma correcta. Toda oración tiene un proceso. Y los 4 procesos que mostramos aquí los tenemos que poner en práctica. Número 1, no dejemos de persistir. Número 2, roguemos al Señor. Número 3, miremos el propósito por el cual estoy pidiendo tal cosa. Dámosle al Divino Espíritu que nos dé discernimiento para entender las cosas espirituales. Y para mirar que en lo sobrenatural hay fuerzas ocultas que trabajan para hacerle daño a usted y hacerme daño a mí. Pero que el Espíritu Santo nos las revela, nos da discernimiento para reprender las obras del enemigo. Hoy le quiero dejar esta reflexión. Si hasta ahora no ha sido contestada su petición, o en este momento usted nunca había visto que su oración tuviera que tener estos pasos, yo le animo a que empecémoslo a poner en práctica y vamos a darnos cuenta que entonces nuestras oraciones van a ser de otro estilo, de otra forma, porque van a ser al estilo y a la forma de Dios. Escúcheme, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. En 1 de Pedro 5:8. Otras veces es Dios mismo el que se demora en darme lo que yo le pido, porque me está preparando para la victoria. Escúchelo bien. Pablo fue a Roma, pero en el tiempo que Dios tenía determinado, en el momento que Dios ya le había dicho, es tiempo, dejémonos guiar por el Señor. Y si vemos que la obra es estorpeada por Satanás, Dios nos dará discernimiento para acabar la obra de Satanás. Pero si es Dios que metió su mano, permitamos que Él lo haga a la manera de Él, porque Él nos va a garantizar a nosotros la victoria. Hablemos con el Señor. Cuando comenzamos, había un coro bien bonito que dice que los problemas se solucionan orando. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, enséñame a orar. Los discípulos tuvieron que decirle, Señor, enséñanos. Porque aunque ya eran viejos, o algunos jóvenes, no sabían orar. Sorpresa, aunque usted lleve 20 años en el Evangelio, quizá no sabe orar. Súbele un poquito, por favor, si puede. Padre, gracias, porque tú nos enseñas a orar con entendimiento. Gracias, porque persistiremos en nuestra oración. Gracias porque nos enseñas a rogar. Gracias porque habrá un propósito específico en cada una de nuestras oraciones. Y el propósito de este momento, Señor, es que tú nos enseñes.
que tú nos convenzas. Gracias por darnos discernimiento, Señor. Yo te pido que hables al corazón de cada uno de los oyentes. Dios dice en su palabra que Él concede la petición de nuestro corazón. Oremos con entendimiento. No oremos por orar o por quedar bien con el uno o con el otro, o para que nos vean que estamos orando. Porque el Señor dice que muchos oran para ser vistos por otros, pero que su oración no será escuchada. Gracias, Padre, por ese niño, esa joven, por ese varón, esa mujer que están ahora. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes en esta hora. Tú sabes pedir como conviene. Por favor, intercede por nosotros. Oh, tú eres maravilloso, mi Señor. Por eso presentamos todas las peticiones en esta hora. Señor, cada petición que tiene cada familia, cada individuo, las presento hoy delante de ti. Tu palabra dice que sean conocidas con acción de gracias. Y hoy te damos gracias porque nuestra oración fue escuchada. Gracias, Señor, por la pandemia. Gracias, Señor, por la crisis que estamos viviendo. Gracias, Padre, porque tú tienes todo bajo control. Ahora pedimos, Señor, que tu perfecta voluntad se haga en el mundo entero. Que aunque no lo entendamos y no lo comprendamos, sabemos que tu mano está aquí. Señor, pero si a ti te place, yo te suplico, papito, que pases esta copa. Señor, perdona todo el pecado de la humanidad, incluyendo el mío. Señor, gracias porque tus ojos están puestos sobre cada uno y sobre cada país. Pero que no se haga como nosotros queremos, Señor, sino como tú quieres. Porque tú lo haces todo perfecto, en su tiempo y en su momento. Gracias, Espíritu Santo, por los trabajadores. Te pido, Padre, que los que hayan perdido su trabajo, Señor, ellos puedan encontrar un trabajo. Te pido, Señor, que tú te glorifiques y les devuelva el trabajo a los que lo han perdido. Señor, tú tienes todo bajo control. Gracias, mi amado Dios. Yo quiero honrar tu nombre en esta hora y darte gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Todo tiene solución orando. Gracias por estar con nosotros. Les amamos, Dios los bendiga y pórtense juiciosos.